¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Fisherton Plus, nuestro canal de economía, negocios, justicia, política también. Bueno, hace ya bastante tiempo la ONG Lógica viene tratando de que los impuestos se transparenten en las compras de bienes y servicios, de tal manera que nosotros los consumidores y los contribuyentes, además, sepamos bien qué parte de lo que pagamos son impuestos. Y paradójicamente le está costando más de lo que se pensaba. No se pensaba que esto iba a ser fácil, pero está costando bastante más. Así que hemos convocado para revisar un poco todo ese proceso al presidente de la ONG Lógica, a Matías Olivero Vila, para que nos ponga un poquito al tanto de cómo va eso y hacer un poquito de fuerza, ayudarlos a hacer un poco de fuerza a que esto siga avanzando. Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenido. tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, quería revisar contigo un poco cómo va el proceso. Sabemos que se ha adherido una provincia más, bienvenido, otro gol, otra meta, pero que la cosa está costando más de la cuenta, Matías. Sí, todo el viento a favor que tenemos a nivel nacional, que hemos tenido a nivel nacional, donde ya vemos el impuesto al valor agregado, impuestos internos, los dos impuestos a los combustibles en todo el país y además pueden venir más todavía impuestos. Hay allí en cartera, bajo análisis, el tema que ya hemos conversado, que es la designación del agente de cálculo, donde va a estar calculando otros impuestos a lo largo de la cadena. Así que todo el viento a favor que tenemos a nivel nacional lo estamos teniendo como viento en contra a nivel provincial barra municipal. ¿Por qué? Y porque ya estamos a un año y medio de sancionado el régimen y tenemos apenas tres provincias que se han adherido, que son Chubut, Mendoza y, como bien decías, Entre Ríos la semana pasada. Si hacemos regla de tres simple, vamos a estar 8 años para Claro, claro. adherir todo el país a este régimen, que recordémosle a la gente, acá no estamos tocando impuestos, esto es pura y exclusivamente información al consumidor, así como nos informan el 0,8% de sodio y 1% de azúcares, digamos, es obligatorio estar informando el 5% de ingresos brutos y 3% de tasas municipales. Y subrayo la palabra obligatorio porque hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 42, que dice que hay que dar información, hay obligación de dar información adecuada y veraz al consumidor. Así que tan obligatoria es la información nutricional como cuando las provincias y municipios comen de nuestros impuestos, informarnos cuánto es la parte del producto, la parte del precio que estamos pagando, cuánto corresponde a los impuestos provinciales y Me municipales. parece una muy buena figura, una muy buena comparación con lo nutricional, porque en lo nutricional hubo como una ola imparable para que las leyes en el sentido de la información nutricional salgan, y no parece haber la misma predisposición, ni la misma fuerza, ni la misma ola en este sentido de conocer los impuestos. Evidentemente hay un contra lobby para que esto no se sepa, para que no se conozca. Hay intereses para que esto no suceda, Matías. Así es, Marcelo. Mira, a ver, comparaciones. Eh, Esto, como siempre dijimos, esto nos vino inspirado por el caso de Brasil, donde allí la sociedad civil reaccionó y dijo, bueno, miren, ustedes sancionen los impuestos que quieran, pero no nos los oculten más. Después hablaremos del nivel de gasto público y del nivel de impuestos, y por supuesto después bajaron, porque la gente tomó conciencia Claro. que bajara los impuestos y el gasto público. Pero allí la sanción por diputados en Brasil fue unánime. La sanción por Senado de Brasil fue unánime. Oh, No hubo votos en contra. Acá tuvimos 100 votos en contra en diputados y 34 votos en contra de este capítulo en particular, en senadores. Cuando vamos a estas provincias, a Chubut, Mendoza y Entre Ríos, ahí tuvimos unanimidad total en todas las cámaras, unicameral en Chubut
19 votos a 1, a una abstención, así que no hubo votos en contra. Unanimidad en diputados en Mendoza, unanimidad de senadores en Mendoza, unanimidad de diputados y de senadores en Entre Ríos. Es decir, aquellos que se han adherido lo han hecho con una fuerte convicción. Y como nos decían en Brasil, es muy difícil decir en voz alta o votar en contra de este régimen. Nosotros hemos tenido votos en contra a nivel de diputados nacionales y senadores provinciales y senadores nacionales, pero las 3 que se han adherido no tenemos hasta ahora ni un solo voto en contra. Y esta semana se está tratando en Salta, quizás tengamos media sanción. Pasó algo inesperado en Ciudad de Buenos Aires, Marcelo. ¿Qué pasó? Iba por la autopista, realmente allí las autoridades dijeron, bueno, les pedimos paciencia, nosotros lo vamos a incluir en el Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, y todo venía realmente muy, pero muy bien, hasta que el diablo metió la cola a último minuto, pero a último minuto literal, y en una negociación fuera del recinto que todavía nadie se explica por qué lo quitaron a último minuto, cuando ya tenía dictamen de comisión, cuando ya el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires lo había incluido como corresponde en el Código Fiscal. Pero bueno, inmediatamente nos reunimos con las autoridades y no podemos decir más nada, pero hay una luz de esperanza. ¿Ok? Así Pero que mirá, no podemos mencionar mucho más, pero hay una luz de esperanza allí en Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, tenemos, y después Córdoba, que dictó una resolución preparatoria y bueno, sujeta a una condición de que las cámaras empresarias dijeran que lo podían implementar. Esa carta se mandó el 13 de agosto y ya llevamos 4 meses, más de 4 meses, esperando que la provincia de Córdoba, el gobernador de Córdoba, patee al arco, digamos, tal como se había comprometido en esa resolución preparatoria. Santa Fe todavía no, son conversaciones que no avanzan, por lo visto. Sí, a ver, en el caso de Córdoba también es inesperado lo que está pasando, porque nos habían prometido que una vez que llegara la carta de las cámaras empresarias, prácticamente ya tenían redactada la resolución, así que era una cuestión de tiempo y que la pelota estaba del lado de las cámaras empresarias. Bueno, la carta llegó y bueno, y estamos todavía ahí pendientes. Hoy se cumplen 535 días de sancionado el régimen, 18 meses. Recordemos que el régimen se sanciona a nivel nacional e invita a las provincias a que adhieran. O sea, van 500 y pico de días, corregime cualquier cosa, Matías, 500 y pico de días que la nación invitó a las provincias a que adhieran. Exactamente, y bueno, y ahí seguimos esperando. Y acá no es un tema de que le están diciendo que no al presidente Milei. Está bien, sí, está la invitación hecha en la ley, pero como dijimos, es una invitación / exhortación, porque no es la invitación al RIGI. En el RIGI las provincias perfectamente tienen todo el derecho de decir, no, mira, no queremos sacrificar esta recaudación provincial y municipal, y nos oponemos y no aceptamos la invitación. Bueno, ok, eso tendrá otras consecuencias para la provincia, va por otro carril, pero tienen el derecho, digamos, a rechazar la invitación. Acá no, porque hay un artículo 42 que les dice que tienen que dar información adecuada y veraz, con lo cual, de hecho, si ven en nuestras redes País con Lógica, los que se han adherido han dicho, nos sentimos obligados. Los entrerrianos, el gobernador Frigerio, pueden ver allí las declaraciones en nuestras redes, en País con Lógica, dice, los entrerrianos tienen derecho a saber cuánto del precio corresponde a los impuestos provinciales y municipales, y nosotros estamos obligados a dar esa información en virtud del artículo 42 de la Constitución. Es decir, reconocen que hay esa obligación. Así que bueno, parece, Marcelo, que hay algunos que ven en ese artículo 42 una obligación a adherirse a este régimen, y hay otros gobernadores que se sienten con el derecho constitucional de seguir haciéndose los distraídos. Matías, repasemos un poco, porque quiero que lo repasemos para después hacerte una pregunta sobre lo que conversamos ahora, que es repasar un poco cómo funciona en Brasil con este agente de cálculo, para que la gente entienda, porque claro, puede ser que algunos empresarios nos estén mirando y decir, no, pará, no me pongas esa carga que tengo que sacar, cuánto de cada productito, de cada cosita.
Expliquemos mejor cómo funciona el sistema porque no le mete esa carga al empresario, y me parece que es esclarecedor también. Sí, a ver, primero que nada, esto es ¿cuál es la finalidad de este régimen? Concientizar. Así que no hay que ser exacto, no hay que ser milimétrico en esto. Que si lo fuera, si tuviéramos que hacer, por ejemplo, el objetivo fuera darle un crédito de impuestos al consumidor, y sí, ahí habría que ser súper exacto y consecuentemente habría que comprar un software carísimo para calcularte los impuestos de tu carrito de supermercado. Correcto. No es esa la finalidad. La finalidad es que vos te vayas con la conciencia fiscal de que de tu precio hubo un tanto por ciento que le pagaste al Estado Nacional, Provincial y Municipal. Por lo cual tiene que ser estimado, aproximado. Entonces, eso por un lado, objetivo. Segundo, para que la gente nos entienda, ¿de qué la va este régimen? ¿Y a qué se le compara? Volvamos a lo nutricional. Ponele que nosotros tenemos hipertensión arterial. Bueno, yo me preocupo de la sal que le pongo en la mesa antes de comer, pero me preocupo también de la sal que le puso el cocinero, me preocupo de la sal que le puso el industrial que procesó el alimento y me preocupo del sodio que originariamente tiene el producto que yo me voy a comer. ¿Ok? Correcto. Entonces, todo eso es la sal. Bueno, ahora, en vez de llamarlo sal, llámalo sal tributaria. Llamémoslo sal tributaria. Nos tenemos que preocupar de la sal tributaria que nosotros nos comemos, digamos, legalmente, que es el IVA. Ese es el único que legalmente estamos afrontando, pero también nos soportamos y nos comemos la sal tributaria que está en cabeza del vendedor, por ejemplo, del supermercado. La sal tributaria, los impuestos que están en cabeza del mayorista, del industrial que procesó el alimento que me estoy por comer, del productor que también tiene sus impuestos. Todo eso es la sal tributaria. Entonces, por eso que se necesita, hay algunos impuestos que necesitan un agente de cálculo y otros que no. Los que hoy tenemos en el ticket no necesitan agente de cálculo porque es muy simple. Es el IVA, es interno, son los dos impuestos al combustible que se aplican sobre el precio de lo que estamos comprando. Pero después hay una fase 2 que depende del agente de cálculo, que hay que estimar todos estos otros impuestos que, para que la gente nos entienda, cualquier estudiante de contador de tercer año que da la materia costos, si no lo sabe calcular, lo bochan. Así que tan complicado no es. ¿Ok? Y todo termina, al final, en un cuadro de doble entrada, digamos, sectores, digamos, alimentos, servicios, telefonía, etcétera, tamaño del negocio, del comercio, y ahí vos te vas a tu box donde dice tanto de impuestos nacionales, tanto porcentaje de impuestos provinciales, tanto de impuestos municipales. No, pero un momento, pero no responde exactamente lo que yo estoy llevando en mi carrito de supermercado. No importa, es aproximado. Entonces, al final, no se necesita ningún software, como por allí se ha dicho, que se necesita un software complicadísimo, carísimo, nada que ver. Hay que hacer una actualización como si hubiesen aumentado el IVA del 21 al 22% o ojalá al 18 o al 17%. Sí. Es tan simple como eso, con lo cual es la gente que tiene la persona de sistemas dentro de la empresa, bueno, se dan ahí algunas horas de esa persona acomodando el controlador fiscal. El que lo tiene afuera, bueno, démosle un tiempo para que pueda hacer ese cambio y en eso termina. Ahora, dicho todo esto, y acá viene la pregunta, suponete que sigamos teniendo la resistencia que está mostrando la mayoría de las provincias, porque hasta ahora son 3 o 4 jurisdicciones solamente las que están adhiriendo. ¿Qué tal si se arma ese agente de cálculo de manera privada y sostenida por privados, que haga todos esos cálculos por sectores y por provincias y medio de prepo se dé a comunicar de cada servicio que se compra en cada sector? Digo, porque yo me pongo un poco ansioso, Matías, con esto, porque quiero que la gente sepa cuánto, porque son muy altos los impuestos en Argentina, y son muy altos en los 3 niveles de gobierno. El nivel nacional está intentando bajarlo, el provincial, algunos dicen que sí, otros que no, pero ahí está más oscuro el tema, y el nivel municipal se pierde total control. Entonces, digo, si vamos a estar
en el mejor de los casos, haciendo regla de 3 como hiciste al principio de esta conversación, 8 años para lograr que todos adhieran y en la medida que muestren este ritmo de voluntad, porque si se ponen terco y se traban, vamos a estar 20 años para lograrlo o no lo lograremos nunca. No podemos hacerlo de facto, no se podría, no digo no podemos, no se podría hacer de facto de manera tal que se haga un cálculo estimativo, en todo caso por provincias, para que se diga, bueno, mira, si vos te vas a comprar al supermercado en Rosario o en la provincia de Santa Fe, la leche tiene tanto de impuestos. Si te la compras en Buenos Aires, probablemente tenga poquito más, un poquito menos, una cosa así. De lo más a lo menos, por supuesto, de lo más grueso a lo menos grueso. Pero de manera tal de ir ganándole terreno, ir acorralando contra la pared a aquellos que no quieren dar la información. Marcelo, mira, es exactamente en lo que en lógica, digamos, estamos trabajando. No puedo comentar mucho, pero vamos a lo conceptual. La pregunta al final tuya es, momento, si hay resistencia de las provincias que rechazan la invitación y no quieren decirle la verdad fiscal a sus provincianos, a los residentes de la provincia. ¿Puedo voluntariamente, yo comercio, puedo voluntariamente mostrar esta información? La respuesta es que sí. ¿Por qué? ¿Y en qué nos basamos? Porque no hay una norma a nivel de las provincias que prohíba la, digamos, visibilización de los impuestos provinciales y municipales, como si la teníamos a la prohibición y a las sanciones a nivel nacional. Artículo 39 de la ley de IVA y resolución 4333 y después la última, la de facturación, 1415, que prohibía, digamos, exponer el IVA al consumidor final. No tenemos eso a nivel provincial. Y tan es así que cuando nosotros mandamos esa carta en enero de este año a las 24 gobernadores, le hicimos 2 preguntas. La primera es, ¿usted se compromete a adherir a este régimen, sí o no? La segunda era, y mientras tanto, mientras dure ese proceso, que en el caso de Entre Ríos le llevó casi un año, por ejemplo, los que quieran voluntariamente mostrar esta información, ¿pueden hacerlo? Y las 6 que nos contestaron, Misiones, Catamarca, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Chubut y Entre Ríos, dije bien, ¿no? Misiones, Entre Ríos, Catamarca, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires y Chubut. Las 6 contestaron, no vamos a sancionar al que voluntariamente muestre esta información. Misiones dijo algo más, no vamos a sancionar ni a tomar represalias. Claro, bueno, te iba a decir. Gracias por explicarlo. Son aclaraciones que se hacen en el país más gravoso del mundo. Sí. Bueno, entonces ellos contestaron porque no hay normas a nivel provincial que prohíban exponer esta información. Sin ninguna duda no habría problemas en la información del último eslabón, porque esa, digamos, cada uno pondría, por ejemplo, en el ingresos brutos, la alícuota correspondiente a la actividad según el Código Fiscal. Alguno podría decir, bueno, aplico la que yo aplico de acuerdo, soy un sujeto convenio, pongo mi alícuota correspondiente. Son las 2 alternativas que se manejan a nivel de las provincias que se han adherido. Bueno, perfecto, eso lo podrían hacer y no tendría una sanción y podrían hacerlo libremente. Lo mismo con la tasa municipal del último eslabón. Lo que es toda la cadena, bueno, allí invocarían el IARAF, que es algo que está totalmente reconocido por la comunidad, por la seriedad de esa organización. Los autos lo calcula DEFA, la indumentaria lo calcula la Fundación Proteger, es decir, entidades, ONGs que se dedican a hacer este tipo de cálculos, o asociaciones civiles que se dedican a hacer este tipo de cálculos, y que para nosotros estaría muy bien que esto se exponga también en los tickets. Así que esa es la respuesta, Marcelo. O sea que podría ser un camino alternativo al que estamos siguiendo de que las provincias den voluntariamente o adhieran voluntariamente a lo que se les está pidiendo, que es que muestren o que saquen una norma provincial para que todas las empresas en sus bienes y servicios muestren la carga impositiva. Es claro, un camino alternativo. La adhesión
de las provincias es para hacerlo obligatorio. Obligatorio, claro. Pero los comercios tienen todo el derecho de hacerlo voluntariamente. ¿Ok? Sí, está bien lo que dijo Misiones porque acá uno les tiene miedo, no a las sanciones, sí, no te voy a sancionar, pero después te mandan una inspección o te mandan alguna cosa. Entonces fue un sincericidio lo que hizo Misiones. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la solución frente a eso? Si vos sos parte del 0,1% de comercios que se adhiere, y probablemente tengas represalias. Ahora, si vos sos parte de una cámara donde todos los comercios se han adherido voluntariamente a exponer esto en los tickets, ahí es muy difícil las represalias, porque no te puedes tomar represalias con todos los comercios. Claro. Es por de falta de tiempo y de gente. Ahora, vos tocaste, ahí me diste una pista, un pie. Vos dijiste cámaras. Aquí en Rosario hay una cámara que es muy ancha, porque ancha en el sentido de que ocupa muchos sectores, muy extendida en sectores, no está concentrada en metalúrgicos, por ejemplo, ¿no? Sino que es muy amplia. A lo mejor, trabajando con esa entidad intermedia, empresaria, sin necesidad de llegar primero a los comercios, se puede decir, bueno, de cada uno de todos los sectores que vos tenés dentro de tu federación, podrías hacer un cálculo estimativo, que a su vez se subdivida en uno o dos sectores, si lo merecen, pero que de cada sector se saque específicamente cuánto tienen de impuestos, y a lo mejor desde esas organizaciones intermedias, en colaboración con Lógica, se puede empezar a difundir, antes que lo hagan las empresas, por una cuestión de que, claro, el primer tramito que se adhiera tiene miedo de una represalia. Entonces, ¿quién da el primer paso dentro de las empresas? Pero al hablar de organizaciones no gubernamentales de segundo grado o de tercer grado, bueno, pueden dar a comunicar, mirá, en este sector, la carga impositiva es tanto, y la gente de a poco empieza a familiarizarse, y también la gente, Matías, puede ser que empiece a presionar para que esto pase, porque esto hoy le está pasando más o menos lejos a la gente porque no ve los beneficios de saberlo. Totalmente. Lo que vos tocás, Marcelo, es así. Es un grado, es un primer grado que, por supuesto, dar a difusión este tipo de información, obviamente que es muy positivo. Es un primer paso, pero bueno, aparece en el titular del diario una vez, después dentro de un año vuelve, pero pasa. Pasa, sí, por supuesto. Lograron en Brasil, y que nos dicen que es lo que hizo que hubiera un antes y un después, es el tema de verlo en el bolsillo. Claro, eso no hay ninguna duda. El ticket, ¿viste? Pucha, no estoy llegando a fin de mes y fíjate la cantidad de impuestos que estoy pagando. Entonces ahí viene el triple efecto de bajame los impuestos, dame servicios como la gente, a nivel de estos impuestos, y sea austero en el gasto público. Ese triple efecto es a partir del momento en donde veo, digamos, ojos que no ven, bolsillo que no siente. ¿Ok? Entonces, es necesario que aparezca el importe en el ticket y que además eso se acompañe por una campaña que hagan las cámaras, que haga Lógica, que se haga en general, que la gente focalice en eso que aparece en el ticket. Sí, totalmente de acuerdo. Matías, grosso modo, la estimación de carga impositiva que tienen los bienes y los servicios en Argentina están arriba del 40%, ¿verdad? En general. Sí, en general sí, salvo alguno que ha quedado un poquito relegado. Hay un impuesto al combustible, ha quedado un poquito relegado, entonces está en el 38%, ahí calculado también por el IARAF, pero la gran mayoría está por encima del 40%. Según el IARAF, para alimentos y combustibles, para alimentos, 42%, 48% para las gaseosas, 48%. Fundación Proteger, te comentaba, lo tiene calculado para indumentaria con el 50,3%. Los autos de baja gama lo tiene calculado ADEFA, lo que vos decías de que la Cámara lo calcule, lo tiene calculado ADEFA y les da 54% en los autos de baja gama. 48% el estudio Fargosi lo tiene calculado para los tickets de avión. Con lo cual está todo por ahí, por el barrio del más 40, 50%, ¿no? Y como hemos dicho otras veces, que vos digas 50% quiere decir que los impuestos equivalen al costo y rentabilidad del producto.
Es decir, que al final compramos un producto para nosotros y otro para el Estado. Claro, exactamente. La mitad del valor de lo que compramos son impuestos, para hacer números redondos. Y esto es el piso, porque después te vas a lo que ha pasado en estos días, por ejemplo, en la municipalidad de Pilar, de aquí de Buenos Aires, no la Pilar de Córdoba, sino la de Buenos Aires, y se han, digamos, han sancionado un impuesto, una tasa de protección ambiental del 2%, que se suma a una de las alícuotas más altas de seguridad e higiene para supermercados. 6,5%. Pasó a ser el intendente más gravoso del país más gravoso del mundo. 6,5%. Así que a ese 42 y 48% sumale un extra de 5 puntos aproximadamente, porque el del IARAF está hecho con una base de 1,5 aproximadamente de incidencia de tasas municipales, y esto estamos hablando del 6,5%. Qué locura, qué locura. Bueno, actualizamos un poco dónde estamos parados. Ojalá que esto vaya más rápido, Matías, y si así fuera, mucho se debe al esfuerzo que hacen en Lógica y vos a título personal, así que síganle metiendo para adelante. Bueno, muchísimas gracias y bueno, para los que nos quieran seguir en las redes, estamos como País con Lógica. Muy bien, nos vemos en la próxima. Un saludo cordial. Gracias, adiós. Bueno, Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, que está con todo este tema de impuestos, que es tan importante para nosotros, los consumidores, los contribuyentes. Tendríamos que hacer un poquito de fuerza para que podamos conocer bien de cada cosa que compramos, cuánto estamos comprando en impuestos. Nos vemos en la próxima, si no les parece mal. Que pasen bien. Chao. Rutas para la producción, puentes para conectar, infraestructura para la seguridad, con recursos provinciales, las cuentas en orden y sin corrupción. El futuro se produce con obras. Santa Fe Provincia.